Buenos días, gusto en saludarles. Bienvenidos al webinar Descubre las funciones tecnológicas integradas en el PLC Siemens S7200. Mi nombre es Montserrat Quiroz y hoy voy a ser su moderadora. Brindamos también la bienvenida a todos los colaboradores que nos acompañan de las diferentes empresas en Costa Rica y también de Panamá. Agradecemos el interés de explorar las diferentes capacidades del PLC S7200 de Siemens. A continuación también les comparto la agenda para hoy. En el segmento 1 exploraremos las funciones integradas del PLC, entendiendo su concepto desde un marco teórico y su importancia en la industria. En el segmento 2, uno de nuestros especialistas nos mostrará en vivo cómo utilizar las aplicaciones. Y en el segmento 3 se brindará un espacio para responder sus preguntas y sus consultas, mismas que pueden realizar a través del chat de este webinar. Hoy contamos con dos expositores de lujo, el ingeniero Jonathan Salas, Business Unit Manager de Smart Siemens, que cuenta con más de 20 años de experiencia en sistemas de automatización de la marca Siemens, y el ingeniero Robinson Morera, especialista de automatización del Departamento de Ingeniería de Cenergy. A continuación, iniciamos con nuestro webinar y le cedo la palabra al señor Jonathan Salas. Gracias, Montserrat, Con muy mucho gusto. amable. Muy buenos días. Muchas gracias por atender el llamado de Cenergy a este webinar, donde vamos a explorar las capacidades de los equipos y los sistemas S7200, que son equipos que no son nuevos, ya tienen alrededor de 14 años de estar en el mercado, pero que han ido implementando una serie de elementos para hacer que nuestras tareas de automatización sean mucho más flexibles y mucho más eficientes a la hora de programarlas. Comparto mi pantalla y vamos a iniciar con la presentación. Primeramente, pues dar un marco de ubicación de los sistemas S7200 para quienes no están tan familiarizados con la marca. Pues básicamente el S7200 es nuestro PLC de primer nivel, digamos, a la hora de aplicaciones en automatización, donde se busca que el rendimiento del equipo sea óptimo con respecto a aplicaciones de bajo a medio desempeño, no sin dejar de lado lo poderoso que puede ser el equipo, y con sus funciones integradas que vamos a comentar más adelante, nos permite realmente acoplar y desarrollar diversas aplicaciones para las necesidades que tengamos. Aparte de esto, todo el soporte que Siemens ofrece para sus productos, desde el punto de vista del desarrollo ya durante muchos años de los equipos y algunos temas relacionados precisamente con la parte de software. Aplicaciones. Las aplicaciones son muchas. Algunas típicas que podríamos encontrar a nivel industrial tienen que ver con bandas transportadoras, ascensores, mezcladores, autolavados, por ejemplo. La posibilidad de utilizar el equipo en redes de comunicación y por lo tanto hacer una comunicación remota, ya sea para sistemas de bombeo de gas, de combustible, de agua, por ejemplo, pequeñas plantas de generación, entre otras cosas. Y hoy, que vamos a estar muy enfocados al tema de control de movimiento, pues la aplicación de los sistemas 1200 en máquinas de empaque, soldadura, entre otras cosas, y pues también en la infraestructura podemos utilizar el equipo como tal sin ningún inconveniente. Vamos a ver este video que muestra algunas de las características y capacidades del equipo.
pudimos observar, es un equipo que nos brinda varias características importantes. Su posibilidad de ampliación mediante módulos conectados al mismo CPU, eh, ampliaciones rápidas, simplemente insertando lo que se conoce como una signal board o una tarjeta de señales, por ejemplo. Sin embargo, no nos vemos limitados únicamente a lo que el CPU permite en la ampliación de módulos, sino que a través de redes de comunicación también podemos hacer uso de estaciones de periferia distribuida o de entradas-salidas remotas a través de Profinet principalmente, y ahí podemos hacer todavía una ampliación mayor del equipo. Eso nos brinda pues una mejor escalabilidad. Además, como vimos también el tema de la tecnología integrada, no solamente con temas de control de movimiento, sino también con temas relacionados a control PID, por ejemplo. Em, y la protección que podemos tener también en estos momentos con temas de poder proteger ciertas partes del programa, poder proteger la configuración del equipo, principalmente pensando en todo lo relacionado con ciberseguridad. Aparte, también pudimos ver en el video el tema de incorporar la parte de seguridad de maquinaria, que eso también es muy importante, y pues la programación de esos equipos a través del TIA Portal. Esto es un resumen de algunos componentes. Vamos a enfocarnos un poco más en los componentes tecnológicos que ya trae integrado el equipo. Sin embargo, también hay componentes o módulos tecnológicos que podemos utilizar en estos equipos y ampliar su rango de funcionamiento. Por ejemplo, algunos módulos como el CSM 200, que es un módulo para mantenimiento predictivo y preventivo, medición de energía puntual en ciertas partes de la máquina o de la aplicación. También sistemas para pesaje es otro de los módulos tecnológicos que podemos incorporar también a estos equipos. La parte de comunicación sumamente flexible. Recordemos que los S7200 incorporan un puerto Ethernet sobre el cual nos podemos comunicar con protocolo Profinet o Modbus TCP/IP. Pero si ocupamos interacción con otras redes de otros tipos o inclusive con redes 485, pues o 232, podemos utilizar también módulos adicionales que nos van a permitir ese trabajo. Recordemos que para estos equipos, en el caso de la memory card, es una opción que podemos utilizar para ampliar algunas características como el registro de datos o sea, hacer gestión de recetas. Sin embargo, en este PLC en particular, ese 7200, no es obligatorio el uso eh, de la memory card para configurarlo, programarlo y echar a andar las aplicaciones. De acá, pues les muestro algunas características muy generales en cuanto a lo que son los equipos de las diferentes CPUs que podemos encontrar en el mercado, desde la CPU 1211 hasta la 1217 en la versión estándar y CPUs 1212, 1214 y 1215 con tecnología de seguridad. Acá nos vamos a enfocar muchísimo en la parte que tiene que ver con el conteo rápido y salida de tren de pulsos. Como ustedes pueden observar, incorpora varias entradas que podemos usar como contadores rápidos prácticamente en todos los equipos, en todos los modelos, y también salidas de tren de pulso, lo cual permite que este equipo tenga la posibilidad de trabajar perfectamente y acoplado con aplicaciones de control de movimiento, que es lo que vamos a conversar durante estos minutos. Recordemos que además de la familia estándar de CPUs, tanto en 1200 como en su hermano mayor, que es el 1500, existe también la versión de estos equipos para condiciones ambientales extremas, que es lo que en Siemens se llama la familia C+. Entonces, dentro de cada familia de producto, en este caso 1200, vamos a encontrar los CPUs
estándar tradicionales, y los CPUs también con versión C++, que en este caso lo que significa es que podemos trabajar el equipo en un rango de temperaturas desde los -40 °C hasta los +70 °C, inclusive, bueno, en este caso no tanto para nuestro país, pero podrían ubicarse también en instalaciones a alturas de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, la posibilidad de soportar hasta un 100% de humedad relativa, incluyendo condensación y escarcha, ambientes salinos, sustancias químicas y algunos otros aspectos también relacionados con, por ejemplo, industria ferroviaria. Entonces, recuerden que tenemos estos equipos también, esta familia que lo que hace es, pues, básicamente incorpora una construcción con un barniz especial a las tarjetas electrónicas que nos permiten que sean equipos mucho más robustos de los estándar para aplicaciones que así lo ameritan. En temas de comunicaciones, se ha incrementado mucho la posibilidad de que los PLCs puedan incorporar notificaciones principalmente. Y entonces, por ejemplo, con los SIMATIC 7200 es posible el envío de correo electrónico, por ejemplo, o de mensajes e informaciones a través de diferentes protocolos y diferentes opciones para garantizar que el usuario final tenga una transparencia en cuanto al funcionamiento y en cuanto a el diagnóstico que podamos hacer en estos equipos. De tal manera que no tengamos que darnos cuenta que el CPU tiene algún problema simplemente cuando ya avisaron después de cierto tiempo que el equipo falló o similar. Entonces, estas opciones de comunicación a través de envío de correos electrónicos o comunicaciones OPC-UA también lo hacen muy flexible. Recordemos que la herramienta de configuración del SIMATIC S7200 es el TIA Portal, específicamente el software denominado Step 7 básico. También se puede programar con el Step 7 profesional dentro del ambiente de TIA Portal. ¿Y cuál es una gran ventaja que tenemos con el ambiente de TIA Portal? Pues básicamente que vamos a utilizar una misma herramienta para la configuración de diferentes elementos. Llámese PLC, llámese la parte de sistemas de visualización HMI, también la parte de redes, y podemos incorporar algunos accionamientos y equipos de control también dentro del mismo software. Esto lo que nos permite es que tengamos prácticamente un proyecto común y que el intercambio de informaciones, las configuraciones, las variables que definamos dentro de los programas estén disponibles para los diferentes elementos que conforman el proyecto, ¿no? Aparte de eso, la reutilización de partes de código o de programa, almacenarlos en librerías para proyectos futuros. Esto definitivamente ayuda muchísimo a que el conocimiento de las herramientas, el aprendizaje en el uso de este software y la realización de proyectos tome menos tiempo, ¿verdad? Y lo cual pues reduce esfuerzos, reduce costos e incrementa la eficiencia de las labores de ingeniería que vayamos a hacer. Los controladores S7200 en su naturaleza son controladores compactos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el mismo cuerpo donde tenemos la CPU incorporamos tanto entradas como salidas analógicas y digitales, así como también los puertos de comunicación. Ya hace algún tiempo para acá Siemens decidió abandonar el tema de cables de programación propietarios, y pues en este momento la mayoría de sus CPUs, la programación se hace a través del puerto de red que ellos incorporan, puerto Profinet Ethernet, y por lo tanto cualquier cable para red nos va a funcionar para eso.
La ampliación es bastante sencilla. Por ejemplo, si en algún momento tenemos un gabinete un tanto estrecho en cuanto a espacio, no podemos ampliar, pero ocupamos una entrada digital, ahí una entrada analógica, perdón, adicional, por ejemplo, para medir una RTD, no hay ningún problema. Podemos hacer uso de las tarjetas de señales que se insertan en el frontal del CPU, y eso también nos hace la posibilidad de hacer ampliaciones muy eficientes, muy rápidas, y pues acordes con alguna posible limitante de espacio físico que tengamos en la instalación. Ya entrando un poco más en detalle con la tecnología integrada que tienen los equipos 1200 y 1500, una de las primeras tecnologías es el de lo que tiene que ver con el control PID. El control PID está integrado dentro de los elementos, bloques de programación que traen y los controladores, lo cual nos permite trabajar tareas de control continuo o de control a pasos, por ejemplo. Podemos hacer un autotuning o determinación automática de los parámetros que ocupamos en el controlador, y así como también tener este tipo de visual, como ustedes la ven por acá, donde una vez que configuramos el sistema podemos ver los trazos de cómo está respondiendo nuestro control PID, de qué ajustes eventualmente podemos realizar, de tal forma que sea muy visual, que sea muy práctico a la hora de determinar si nuestro control PID es muy lento, es muy rápido, no está llegando a cumplir con su estado estacionario, o más bien es muy inestable, y optimizar adecuadamente esas aplicaciones. Entonces, no tenemos que recurrir a softwares adicionales, no tenemos que recurrir a configuraciones de los bloques por otra parte, armar en otra pantalla o en otro software el tema de visualizar qué está sucediendo en el proceso, sino que pues básicamente lo tenemos por acá. Otra de las tecnologías integradas que encontramos en el SIMATIC S7200 es el control de movimiento. Em, el control de movimiento está también integrado directamente en el PLC y en el ambiente de TIA Portal, de tal manera que nosotros podamos configurar em, tareas de posicionamiento y de control de velocidad para el caso de servomotores o de motores paso a paso. Em, Todos los CPUs, como lo vimos en las primeras imágenes, tienen entradas que pueden ser utilizadas como contadores rápidos, como entradas de alta velocidad, y tiene también salidas digitales que pueden ser utilizadas como salidas de tren de pulsos, y también para trabajar la parte de modulación de ancho de pulso. Una de los temas más interesantes acá es que el asistente de configuración de los movimientos, de las velocidades, aceleraciones y todo está también integrado dentro de TIA Portal. Y de esta manera, para quien hace la programación es sumamente sencillo generar toda la parte de control y toda la parte de configuración de los diferentes ejes que podamos utilizar en base a ese asistente. Es muy versátil, es un asistente que lo guía a uno paso a paso en la configuración del sistema, de ahí que sea muy eficiente, y el hecho de tener dentro del mismo software de configuración, tanto el PLC como el drive o el accionamiento, así como también la parte del HMI, pues también genera que el diseño y todo lo que es la configuración sea muy homogénea. No tenemos que recurrir a un software para el accionamiento, un software para el PLC, y después ver cómo eventualmente podríamos hacer para que se comuniquen, entre otras cosas. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las posibles versiones de accionamientos o de drives que podemos enlazar? Bueno, a través de la operación controlada de la interfaz de tren de pulsos, podríamos tener la posibilidad de trabajar directamente con el drive del motor paso a paso o el servo drive. Y entonces ahí podemos, a través de comunicación, por ejemplo, o a través de señales digitales,
tener la posibilidad de controlar estos equipos, de interactuar con ellos y tener varias opciones. Podemos hacer una operación con retroalimentación, en este caso que el sistema tenga encoder, o podemos hacer un control simple. ¿Cuál es la ventaja acá? Bueno, la ventaja es que también tenemos la posibilidad de incorporar accionamientos de terceros, no solamente de Siemens, sino que también podemos incorporar accionamientos de otras marcas. Acá un resumen de algunas características que ya vimos en las primeras láminas, pero aquí reforzamos con la posibilidad, por ejemplo, de contadores rápidos, en el caso de la CPU 1217, con velocidades de hasta 1 MHz, lo cual nos permite realmente trabajar soluciones en posicionamiento que sean muy precisas. Todo esto corre independiente del programa principal o de los otros controles que tenga que hacer el CPU, así que eso ayuda enormemente en el desarrollo de la aplicación. Y acá les traigo un par de ejemplos, casos de uso, por ejemplo, el poder medir la longitud o la distancia de un objeto, haciéndolo a través, por ejemplo, del control por compuerta. Entonces, en el momento en que el objeto pasa por la compuerta, se empieza a hacer la detección y la medición del objeto hasta que abandone la posición. Entonces, ahí podemos saber exactamente de qué longitud es el producto que está pasando por la banda. Otra posible aplicación es el marcado de equipos y entonces realizar el marcado también con un control por compuerta y además por la posición que se vaya a tener en el momento de realizar el etiquetado o marcado del producto. Em, la ventaja de este tipo de soluciones es que no requerimos de software adicional, ni bloques adicionales, ni librerías adicionales. Todo está integrado dentro del ambiente del TIA Portal. Y una de las cosas que yo considero más importantes y que en estos CPUs podemos encontrar con suma facilidad es el tema del diagnóstico. Para nosotros, muchas veces el que un equipo entre en fallo y que no nos brinde la información requerida para determinar si realmente o en dónde está la falla es un detalle. Y acá en esos controladores Siemens ha puesto muchísimo esfuerzo en el tema del diagnóstico. Se dice que el sistema de diagnóstico está integrado en los equipos y esto es porque con solamente que nosotros activemos seleccionemos ciertos elementos como por ejemplo, deme una señal por alto rango, deme una señal por bajo rango, indíqueme si hay un hilo roto en la señal analógica. Básicamente con darle nombre a los componentes, el mismo diagnóstico se va generando de manera automática, de tal manera que, por ejemplo, si tenemos un módulo de entradas analógicas que entra en fallo por un hilo roto, pues que sepamos y que el sistema nos diga, señores, en el PLC tal, en el módulo de ampliación con tal referencia, en el canal 2 hay una señal con hilo roto. Entonces, eso permite que la secuencia de diagnóstico y de ir a atacar el problema como tal del fallo en la máquina sea sumamente sencillo y mucho más eficiente. Con la gran ventaja que toda esa información también la podemos ver a nivel de un HMI o también la podemos ver a través del web server que tienen integrados estos equipos. Entonces, realmente es muy versátil y pues la visualización es homogénea para todo esto. Inclusive el equipo deja su diagnóstico activo, aunque el CPU, por ejemplo, se encuentre en el modo operativo stop. Y una de las herramientas que también nos permite hacer un diagnóstico muy interesante en los PLC 1200 es la aplicación que se conoce como los trazos. Podemos imaginarnos como un osciloscopio, por decirlo así, a nivel del PLC, donde nosotros podemos grabar en memoria aparte que usa el CPU, poner a grabar señales, de tal manera que yo pueda encontrar fallos esporádicos en la operación del PLC y que queden grabados de tal manera que nos permitan hacer las correcciones.
¿Por qué fallos esporádicos? Porque muchas veces nos ha sucedido que llegamos y la máquina se detiene por algún fallo, pero no sabemos por qué. O sea, todo aparenta estar bien, las entradas están bien, los sensores funcionan. Entonces, este tipo de trazo nos permite entonces hacer como una grabación en el momento y si se da la falla como tal que quede ahí registrada. Este es una graficación en tiempo real. El ciclo de la grabación es independiente del programa del PLC, de tal manera que sí podemos tratar de captar esos fallos esporádicos que ocurren pues básicamente en milisegundos y es una muy buena herramienta también de diagnóstico. Inclusive podemos hacer toda una exportación de esta información hacia para documentación, por ejemplo, en un archivo tipo valores separados por coma. Entonces, estos son elementos muy importantes dentro de las funcionalidades. ¿Qué podemos encontrar en la actualidad en los equipos 1200 con los firmwares o sistemas operativos más recientes? Bueno, mucho tiene que ver con la conectividad hacia tecnologías de información, OPC UA, por ejemplo, y también la conexión a la nube mediante protocolo MQTT. Servidor web con comunicación de servidor web basada en JSON, lo cual nos permita pues interactuar con sistemas de jerarquía superior como sistemas de ejecución de manufactura, por ejemplo. Establecer relaciones de comunicación mucho más sencillas, ya sea a través de la comunicación abierta de usuario, inclusive pues con ese tipo de bloques de comunicación que están integrados, pues podemos comunicarnos con equipos de terceros en otros protocolos. Y bueno, la parte de registrar mayor cantidad de datos, por ejemplo, también está el tema de nuevos objetos tecnológicos para lo que es movimientos más veloces y la memoria remanente, la memoria que él mantiene durante un fallo de suministro eléctrico también se ha ampliado. Entonces, son modificaciones que han ido saliendo en los diferentes sistemas operativos y que hoy por hoy cualquier PLC 1200 que tenga firmware 4.0 puede ser traído hasta la versión de firmware más reciente y entonces poder establecer o poder contar con estas funcionalidades en los equipos que ya ustedes tengan y que hayan adquirido hace algún tiempo. De mi parte es una introducción a las funciones tecnológicas que tiene el equipo 1200 y para no quitarle el trabajo de moderadora a Montserrat, los dejo con Montserrat, que nos diga con qué continuamos. Gracias, don Jonathan, muy amable. Recordarles nada más, si tienen consultas o preguntas, consultarlas en el chat, por favor. Y ahora le cedo la palabra al compañero Robinson Morera. Bueno, muy buenos días. Yo soy Robinson Morera, especialista en automatización de la empresa Synergy. Y yo les voy a mostrar configuraciones básicas de los objetos tecnológicos que trae el 1200, ¿verdad? Como lo estaba explicando el compañero. Entonces, acá vamos a configurar un objeto tecnológico. Vamos a configurar un posicionamiento de eje por salida de tren de pulso. Aquí se pueden configurar, digamos, se pueden controlar servomotores o motores paso a paso. ¿Ok? Entonces, aquí se le puede mostrar el tipo de configuración, ¿verdad? Salida por tren de pulsos y la unidad de medida de los pulsos. Entonces, vamos a trabajar con milímetros. Vamos a configurar el drive. Acá los CPUs, ¿verdad? Como lo mencionó el compañero anteriormente, tienen hasta 4 salidas para tren de pulso. Entonces, vamos a utilizar la número 2. Vamos a decirle que el pulso A va a ser para posición y el pulso B va a ser de dirección. Entonces, podemos configurarle el tipo de salida o la salida que nosotros tengamos, ¿verdad? Tiene todas estas posibilidades. Igualmente para la dirección, podemos ponerle cualquiera de las salidas que tengamos disponibles. El drive, para configurar estos motores, ¿verdad? Normalmente tienen una habilitación, entonces se puede habilitar
Se puede escoger una entrada o una salida de habilitación y tenemos un feedback, ¿verdad?, del drive que nos va a decir que está habilitado o que no está habilitado. En este caso lo vamos a dejar en true, normal. Ok, los parámetros extendidos, aquí le vamos a decir al motor la cantidad de pulsos que tiene. Esto viene dado por la ficha técnica del motor. Entonces vamos a decirle que tiene 400 y la cantidad de pulsos por rotación. Entonces le vamos a decir que tiene 40 para efectos de la prueba. La parte de los límites, podemos decirle que tiene límites por hardware y límites por software. Entonces, cuando tenemos límites por hardware, vamos a seleccionar las entradas, que son entradas físicas, ¿verdad? Sensores. Y les podemos decir si son normalmente abiertas o normalmente cerradas, dependiendo del tipo de sensor que tengamos. Vamos a habilitar los límites por software. Y bueno, para el ejemplo que vamos a utilizar, que es un eje virtual, vamos a utilizar 50 milímetros y 950 milímetros. Ok. Bajamos acá. En la parte de configuraciones generales, ¿verdad? Le vamos a decir las unidades de velocidad. Como estamos trabajando en milímetros, entonces vamos a trabajar en milímetros por segundo. Y vamos a decirle que la velocidad máxima van a ser 100 milisegundos. Y la velocidad para detenerse puede ser la mitad, puede ser 50 milisegundos. Entonces, aquí nos abre la configuración de aceleración y desaceleración. Entonces, esto se configura en función de la inercia que vaya a tener nuestro equipo, ¿verdad? O nuestra máquina, que va a controlar el servo o el motor paso a paso. Entonces, solo vamos a dejar por acá. Eh, La parada por emergencia, ¿verdad? La desaceleración, eso es en caso de que el motor toque uno de los finales de carrera por hardware. Entonces le podemos decir a qué desaceleración va a estar cuando se detenga. El home, vamos a activar el home. Le vamos a decir cuál es el sensor de home que queremos, ¿verdad? En este caso tenemos configurado la entrada 7. Aquí le podemos decir al motor, ¿verdad? Si queremos que busque nuestro home hacia la izquierda o si queremos que lo busque hacia la derecha, ¿verdad? Cualquiera de las dos, dependiendo mucho de la aplicación que estemos configurando. También podemos decirle qué tipo de sensor, ¿verdad? Si es sensor normalmente abierto o normalmente cerrado. Em, el tipo de home, ¿verdad? Si queremos que sea el flanco positivo o el flanco negativo de nuestro sensor. Entonces, aquí nos da un pequeño error y esto es porque la velocidad de aproximación, ¿verdad? No puede ser superior a la velocidad máxima que establecimos anterior. Y la velocidad de home tiene que ser, ¿verdad?, similar o igual a la velocidad que le pusimos para detenerse. Entonces, esa sería la configuración para el home y básicamente la configuración completa, digamos, para poder tener control sobre nuestro eje. Nos vamos a guardar y ya podemos ir a la parte de programación. Entonces, en la parte de programación, vamos a tener aquí en la parte de tecnología, vamos a tener en Motion Control, ¿verdad? Todas las funciones que nuestro drive puede funcionar. Entonces, lo primero va a ser energizar el eje, ¿verdad? Aquí vamos a habilitar nuestro eje. En caso de una falla, ya sea que toque uno de los finales de carrera por software o por hardware, ¿verdad? Él nos va a generar un error porque es el límite permitido. Entonces aquí podemos quitar el error con el reset. Nuestro home, le vamos a habilitar el home, ¿verdad? Y le vamos a decir en qué posición queremos que esté nuestro punto cero. Podemos hacer movimientos relativos, movimientos absolutos, ¿verdad? Los relativos le vamos a dar una distancia, los absolutos le vamos a dar una posición específica. Podemos tener velocidades constantes de nuestro eje. Podemos detenerlo, ¿verdad? Y tenemos esa función que es la tabla de comandos. Entonces, la tabla de comandos también es un objeto tecnológico. Entonces, esa se configura acá, igualmente en objetos tecnológicos. Yo ya tengo una configurada, se las voy a mostrar, ¿verdad?
Ok, entonces una tabla de comandos básicamente es un paso a paso, ¿verdad? Que le podemos configurar a nuestro motor o a nuestro eje, que nos facilita mucho a la hora de programar. Entonces, esta va a ir ejecutando paso por paso, ¿verdad? Y aquí nosotros le podemos decir el tipo de comando. Entonces, en nuestro paso 1, ¿verdad? Le vamos a dar una posición relativa, le vamos a decir que se mueva a 400 milímetros a una velocidad de 100 milímetros por segundo. Entonces, aquí también podemos configurar el código del paso, ¿verdad? Y esto va a ser muy útil a la hora de nosotros programar, porque cada vez que él está en un paso, ¿verdad? Nos va a devolver un código. Acá tenemos una gráfica del comportamiento que va a realizar nuestro motor conforme vayamos agregando pasos. Entonces, aquí se pone la línea en negrita, ¿verdad? Dependiendo del paso en el que esté. Entonces, aquí le vamos a asignar un comando de espera de 1 segundo. Se nos pone una línea, ¿verdad? El motor no se va a mover. Este comando va a ser de menos 400 milímetros, que en este caso se va a devolver nuestro motor, ¿verdad? A la posición hacia la izquierda. Y acá, ¿verdad? Va a llegar a 0 otra vez. Entonces, el movimiento va a ser de 400 hasta acá, 400 hasta acá, menos 400, ¿verdad? O sea, se va a devolver y otra vez se devuelve para llegar a su punto de origen. Entonces, vamos a la parte de configuración y este bloquecito. Entonces, ya una vez que tengamos la tabla de comandos lista, podemos habilitarla. Le vamos a decir a qué eje va a controlar y le podemos decir también en qué paso puede iniciar y en qué paso puede terminar, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda mucho a la hora no sé, si tenemos un proceso que ocupamos ejecutar del paso 1 al 3 y después del 3 al 4, ¿verdad? Entonces aquí se lo podemos decir y no es necesario crear tantos comandos. Y adicional, él nos va a devolver el paso en el que está y el código del paso, que era lo que estamos viendo ahorita. Ok, entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo que hice por acá. Eh, Cabe rescatar, digamos, de que esto es una simulación, un eje virtual. Se tiene que utilizar una CPU tecnológica. La CPU tecnológica son 1500, pero para efectos digamos, de un eje configurado es exactamente lo mismo. Ujú. Aceptar. Ok, aquí vemos que el eje está habilitado, ¿verdad? Una vez que el eje está habilitado, ya podemos hacer control, ya sea con jog o con una secuencia. En este caso vamos a hacer jog hacia adelante y jog hacia atrás, ¿verdad? Le podemos definir una posición de home. Le vamos a decir que vaya a 100 milímetros hacia acá. Entonces, él va hacia su home, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le digo que vaya a la posición 0, por ejemplo? Habíamos definido límites de hardware que los establecían en 50 milímetros. Entonces, si le decimos que vaya a la posición 0, automáticamente él nos va a decir que hay un error, digamos que no puede llegar a esa posición. Entonces, aquí quitamos el error, le decimos que vaya a 100, que va a ser nuestro punto de home, y aquí ya podemos ejecutar la secuencia que acabamos de programar en nuestra tabla de comandos. Y aquí termina la secuencia. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Robinson, por la información. Buenos días, mi nombre es Edwin. La consulta, ahí estaba viendo en la programación, es tipo bloque, pero el compañero hablaba de un sensor, ¿verdad? También. Entonces, quisiera preguntar si a la hora que se activa o se desactiva el sensor, en el bloque hay alguna posibilidad de ver esa activación y esa desactivación, como se hace, digamos, si fuera un diagrama en escalera. Es que como este es bloque, no estoy acostumbrado, ¿verdad? Y quisiera saber si eso es posible. Porque usted, digamos, no, de momento, a como vi la simulación, no pude ver en qué momento se está activando el sensor.
Es si en el bloque se permite ver eso. Y si usted se da cuenta si el sensor no se está activando. Gracias. 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 Eh, Sí se puede ver, Robinson, ahí no sé si puedes tal vez mostrarlo. Sí. Permítame ahí un Ya momentito. te voy a mostrar. En el diagrama de bloques, donde tienes que observar es propiamente la señal de entrada al bloque. Te pone un valor verdadero o falso, propiamente en la simulación, y la misma señal se pone en verde. Igual estos bloques también los puedes programar a nivel de escalera, no hay ningún problema. Perfectamente, si no te sientes cómodo con el diagrama de bloques o prefieres, en este caso, el diagrama de escalera, lo puedes convertir perfectamente a escalera para que puedas tener una visión más óptima de las señales. Aún así, en el TIA Portal hay un tema interesante y es que aunque tengamos un diagrama en escalera, a veces si, por ejemplo, la condición de un sensor es un contacto normalmente abierto, algunas veces él no lo muestra como contacto normalmente abierto, sino que simplemente pone el símbolo o el tag relacionado, como lo puede ver ahí, ¿verdad? Y le pone encima una etiqueta falsa o verdadera para que ustedes puedan observar el valor. Exactamente. Así como lo dijo Jonathan, compañero, aquí estas dos rayitas las ven azul, eso es porque el sensor está deshabilitado, ¿verdad? Aquí lo voy a modificar a 1. Me modifico. Y ves que se pone en verde. O sea, es básicamente lo mismo. Si fuera en escalera, sería el contacto el que se pone verde, pero acá es la entrada del bloque el que se va a poner verde, o dos rayitas azul en su defecto si está deshabilitado. Hola, buenas a todos. Buenos Hola, profe, días. por allá. Hola, hola. Bueno, estoy iniciando en este mundo de PLC y tenía una pregunta sobre los PIDs en la parte de la librería. Si ya viene incorporado o igual hay que descargarlo e incorporarlo al PLC. No, la librería de bloques PyDes, y ahí también Robinson tal vez nos pueda ayudar un momentito con la parte de la visualización en el TIA Portal. Los bloques de control PID ya vienen integrados directamente en el TIA Portal. No tienes que descargar, simplemente tenés que irte a la parte ahí de agregar un objeto tecnológico y ahí vienen los diferentes bloques. Aún así, les comentaba a través del chat, lo que sí existen también son algunas librerías de uso común, se conocen como librerías de funciones generales. Entonces, ahí en el chat puse un enlace a la página de soporte de Siemens donde se pueden descargar una serie de bloques que la Siemens pone a disposición para temas de operaciones matemáticas. Permítanme, más bien le voy a robar el compartir Ok, a Robinson. voy a... Y acá ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí voy a hacer un poquito más de zoom. Es una librería con funciones generales, tanto para 1200 como para 1500, y aquí hay algunas temporizadores, operaciones matemáticas, algunas operaciones de conversión, y pues dependiendo de la versión del TIA Portal que tengan, así descargan la librería y la pueden instalar y ya la tienen como parte de su TIA Portal. Pero específicamente la parte de las tecnologías integradas que hablamos acá en cuanto a control PID, en cuanto al tema de posicionamiento, conteo rápido, etcétera, ya eso todo está incorporado dentro de las librerías de TIA Portal. No tenés que ni siquiera descargarlas y mucho menos que te vayan a costar algo adicional. Muchas gracias, don Jonathan y Robinson. Y don Carlos, muchas gracias por su consulta. Nuevamente, ahora que estaba hablando del control PID, se había mencionado, ustedes mencionaron PID con autotuning. Es que, hace algunos años, digamos, cuando se instalaban, digamos, un control de temperatura, un pirómetro o algo, no tenían autotuning y entonces había que ir poco a poco poniendo parámetros, digamos, proporcional, integral, derivativo. Y si ustedes tienen la opción de un autotuning, él va a ir haciendo en forma automática estas cosas de acuerdo al proceso, ¿verdad? Entonces, y me imagino que
obviamente ligado a la entrada análoga que asignemos, si es una entrada si uno hace un control de temperatura para una termocupla o para una RTD, una entrada análoga para una RTD. Me podrían, de forma muy amplia, explicarme, por favor, o detalladamente, ustedes me puedan explicar. Gracias. Con gusto, en serio. Sí, efectivamente, dentro de lo que es propiamente la creación o la configuración de los bloques PIDs, ya propiamente en lo que es la puesta en marcha, podemos colocar el sistema en un autotuning. Entonces, efectivamente, hay una pantalla dentro del ambiente de TIA Portal, que es puesta en marcha del control, donde usted puede pues insertar los parámetros a prueba, como usted mencionaba, si ya más o menos tenemos una idea de por dónde pueden andar las constantes del control PID, o podemos activar una condición de autotuning en el mismo software, y el control PID se va a encargar de ir haciendo las mediciones, hacer, digamos, enviar una consigna 100%, 0%, ver cómo el PID reacciona, cómo el sistema reacciona en sí, y entonces él va ajustando las constantes hasta un punto donde dice autotuning finalizado, y ya quedan las constantes ajustadas del control, y solo lo único que tienes pues guardar esas constantes y ya decir configuración terminada. Todo se hace desde el ambiente de TIA Portal. Hay todo un panel de operación donde podemos poner el sistema en manual, en automático, autotuning, y si el mismo sistema, por ejemplo, por alguna condición de inestabilidad, no logra hacer el ajuste correspondiente, pues lo dirá, el autotuning no ha sido posible. Pero sí es una ayuda bastante importante con la que cuentan, en este caso, la parte de PID. De parte de todo el equipo de Cenergy y de nuestros especialistas, les agradecemos la participación en este webinar. También les extiendo la invitación a nuestro próximo webinar sobre herramientas de selección e ingeniería de variadores de frecuencia Siemens. Muchísimas gracias.